En busca de un load. Un agradecimiento al autor. Bra96. Un saludo para mis queridos suscriptores, que siguen comentando y apoyando este canal. Parte 3. Cuéntame. Con el cabello suelto y llegándole hasta los hombros, y además un bello tono dorado, que brillaba más o igual, que el del mismo sol en sus mejores días, aparecía la figura de una muy joven niña que, con su delicada e inocente presencia, fácilmente podía considerarse un ángel, aunque para mí, lo era. La mirada de sus pequeños ojos azules, similares a los de su madre cuando era niña, transmitían una sensación de ternura y amor. No había manera de no sentirte reconfortados, cuando estos se te quedaban observando. En su rostro de piel clara, se dibujaba una hermosa y bella sonrisa que, a pesar de faltarle un pequeño colmillo izquierdo, esta mantenía una inmensa alegría, que era casi contagiosa. Además mi pequeña era bella sin importar qué. Observando atentamente a su imagen similar o igual a la de un ángel, pude notar que ella había heredado un poco los gustos de su madre, ya que, ésta estaba vistiendo unos jeans cortos, hasta las rodillas de color azul grisáceo, una playera verde con el dibujo de quizás un lagarto o monstruo lagarto, la verdad no estoy muy seguro, y zapatillas de color rojo y blanco, pero lo que marcaba realmente su estilo heredado era la gorra roja algo gastada que llevaba en su mano. No pensé que todavía la usara, pensó Lincoln mientras una sonrisa imperceptible se formó en él. Mientras la pequeña se acercaba cada vez más a mi mascota, con un paso veloz entre brincos, al igual que un conejo, se podía escuchar una tierna y dulce risilla proveniente de ella, producto de su emoción y felicidad, al estar cerca de jugar y conocer a un gigantesco perro como Charles. El delicado sonido que ésta emitía era tan encantador, la risa alegre de una niña, o mejor dicho de mi niña, me alegraba poder escucharla una vez más. Observando el avance de la pequeña, noté su mirada fija en el Charles, concentrada totalmente en él y en nadie más. Bueno, hasta que, por un momento, tal vez curiosidad o quizás por algo más, ella desvió su mirada hacia mí, sus pequeños y jóvenes ojos se encontraron con los míos, y me regaló una de sus inocentes sonrisas. Fue bello, ese fugaz e ínfimo momento, fue realmente bello e inesperado como todo lo que esta noche está sucediendo. Pude sentir como mi corazón se detenía, y mi mente se congelaba poniéndose totalmente en blanco. Fue una sensación que me aterró un poco, por lo sorpresivo que fue, pero lentamente esta se desvaneció, y dio paso a una calidez en mi pecho y rostro, que me hizo sentir vivo y feliz. Creo que me sonrojé un poco, pensó Lincoln. Ya al frente del enorme San Bernardo, la pequeña infante contempló con asombro lo grande que era la mascota del hombre desconocido. Sus cabeza, patas, cola, cuerpo y hasta la lengua eran gigantes. Bueno, en comparación suya lo serían, pero el can era bastante grande, dibujando una sonrisa en su pequeño rostro, mientras observaba los ojos a Charles Jr., el cual, bajó su cabeza hasta su estatura. La pequeña niña saltó hacia prendiéndose de su cuello y de su cabeza, dándole una especie de abrazo con todo su pequeño cuerpo, sin soltar su gorra roja. Charles Jr., algo sorprendido por la repentina acción de la pequeña, simplemente sonrió y jadeó alegremente mientras aceptaba el cariño de la pequeña niña. Frotando su rostro en el pelaje del enorme San Bernardo como si de una almohada se tratara, la pequeña dejaba escuchar su dulce risa que ahora sonaba más clara. Parecía ser que su emoción y las cosquillas que le causaba el pelaje de Charles Jr. dejaba que su risa sonara sin contenerse. El San Bernardo, que permanecía en una calma sin igual, para no causar problemas o incomodidad a la niña, no podía controlar el movimiento frenético de su cola, que estaba en un vaivén de locura, por la emoción y alegría de conocer y jugar con la pequeña niña. Sin mencionar que Charles Jr.
por alguna extraña razón se sentía muy cómodo y feliz con la niña cerca suyo. Era extraño, él nunca la había conocido, ni siquiera la había visto alguna vez, pero, aún así, él sentía una conexión con ella, algo que solamente sentía cuando andaba con su amado albino. Quizás solo era su instinto animal jugándole una mala pasada, como cuando pensó que había fantasmas en el baño, sin comentarios sobre ese asunto. No, debí ver películas de terror con Nemo, pensó Charles Jr., recordando aquel suceso. Apartando su pequeño rostro del suave y extenso pelaje de Charles Jr., la pequeña niña dirigió su tierna y alegre mirada hacia los ojos del enorme perro, al cual le sonrió y lo saludó alegremente de manera energética. Hola, perrito, mi nombre es Lision. Un poco confundida por lo que dijo, trató de repetir su apellido nuevamente, aunque sin éxito. Mod. Notando la confusión en su rostro y su incapacidad de completar la palabra que buscaba, Charles Jr. le sonrió y lamió su rostro para mostrarle su apoyo. Pero antes de que la pequeña niña pudiera volver a intentar decir su energética presentación, la interrumpió Lincoln. Tal vez quisiste decir Lizzie Laud. Pequeña, dijo Lincoln, sin mostrar ese tartamudeo que lo atormentaba hace rato. Al albino se lo veía sonriendo amablemente después de dar aquella respuesta correcta, que él y solo unos pocos sabían. Una imperceptible lágrima recorría las pecas de su rostro. Una mirada compartida proveniente entre una niña y un enorme perro se dirigía hacia el albino disfrazado. Ambos mostraban una sonrisa en sus rostros, una era más babeante que la otra, pero eso no importaba mucho. Lo que sí era llamativo era la sorpresa y los asombrados que parecían ambos cuando Lincoln habló de manera clara y dando la respuesta correcta a la palabra faltante en la presentación de la pequeña Laud. Ambos quedaron como una estatua, paralizados y sin moverse, ya que no esperaban escuchar la palabra correcta sonar de la boca de otra persona, que no fuera de la niña. Rompiendo un silencio, impuesto por el asombro y la sorpresa, la pequeña habló mientras tenía los ojos bien abiertos como si contemplara un acto de magia. Wow, Senor, Esforzándose en armar su frase de asombro, la pequeña dejaba escuchar su algo elevado tono de voz. ¿Adivinó usted? Finalizó la niña clavando fijamente la mirada en Lincoln. Wow, tiene barba blanca, qué bonita. Regaló un halago la pequeña Lizzie al albino. Algo nervioso al ser el centro de atención de la pequeña niña, Lincoln buscó una respuesta para evitar dar una mala impresión, y sobre todo para que la niña no comentase algo sobre que conoció un extraño en la noche que sabía su apellido, sin dejar de lado que ese extraño es bueno, su padre. Viendo cómo era, no solamente observado por la niña, sino también por su enorme mascota, Lincoln decidió hablar y tratar de dejar lo sucedido como algo de suerte. Bueno, simplemente tuve suerte, un mes supongo, mostrándose una respuesta sin convicción y además de una extraña forma, a Lincoln le quedaba esperar lo mejor. Gracias, dijo Lincoln respondiendo al halago de su hija. Oh, ¿en serio? Algo desilusionada se mostró la pequeña niña con su respuesta. Perrito, ¿tú conoces a algún adivino? Dijo la pequeña con su aire desilusionado aún vigente, y equivocándose en pronunciar una palabra, lo que dio un toque de ternura a su imagen. Viendo cómo mermó un poco el ánimo de la pequeña niña, Lincoln hizo lo que cualquier familiar hubiese hecho en su lugar, animarla hasta ver su sonrisa nuevamente, aunque él sabía bien que no debía seguir cerca de ella. Bueno, pero eso no quiere decir que no pueda intentar adivinar, ¿sabes? Soy bastante bueno en ello. Dijo el albino algo preocupado, por lo que podría arrastrar al seguir involucrándose con su pequeña.
Iluminando su rostro, como si sus esperanzas fueran devueltas, la pequeña movió su cabeza afirmativamente mientras sonreía. Acercando su rostro hacia las orejas caídas de Charles Jr. La pequeña niña le susurró suavemente una petición, y acto seguido el enorme San Bernardo bajó su cabeza para que la niña bajara sin peligro de caerse, pero antes de que el can levantara su enorme cabeza, la pequeña niña le dio un amoroso y cálido abrazo, que además adornó con un beso en la frente a Charles Jr. Ahora somos amigos, o mejor, mejores amigos, dijo sonriente la pequeña que acariciaba la cabeza de Charles Jr. con sus pequeñas manos. Tiene el toque de su madre para con los animales, no cabe duda, pensó Lincoln mientras veía la adorable escena de su amada mascota, y de una de sus más amadas personas. Acercándose con algo de timidez en sus pasos, mientras jugaba con su gorra roja entre sus manos, la pequeña miraba fijamente qué hacía Lincoln. El albino, notando esto, simplemente le dio una sonrisa sincera y amable, como la que él solo podía dar. Una sensación comenzó a aflorar en la pequeña, era extraño, no en el sentido de que fuera malo o algo así, todo lo contrario, eran sensaciones agradables, reconfortantes y tranquilizadoras, pero lo extraño era que estas sensaciones, solo las sentía con su familia, especialmente su mami Leía, unos pocos amigos y con los pacientes de su mami. Aún así, lo protegida y cuidada que se estaba sintiendo, era como si, su mami o Leía estuvieran a su lado, tal vez solo estaba confundida. Oh Xenor, es hora de adivinar, pero qué tan bueno es usted. Energética y sin vueltas en el asunto habló la pequeña, esperando respuesta del supuesto adivino albino disfrazado. No sé qué tan bueno soy, dijo Lincoln jugando con su nerviosismo, pero evitando ser negativo. Entonces hagamos una prueba, adivine bien, dijo la pequeña alegremente esperando respuestas correctas. Daré lo mejor, dijo Lincoln dudando de que pudiera adivinar correctamente. Pero, antes, ¿no quieres un flipie de zarzamora? Yo tengo uno y a Charles no le gusta. Diciendo esto, Lincoln notó la mirada de su perro que le decía no mientas, me encanta comer todo salvo chocolate y otras cosas, o mejor dicho, Charles ya comió toda la carne seca, así que él no se puede quejar. Wow, ¿en serio me lo regala? Y es de zarzamora, mi favorito igual que el de mi mami, es adivino de verdad, dijo la pequeña que mostraba un total asombro. Aquí tienes, parece, que soy mejor adivinando de lo que creí, dijo Lincoln sonriente, y agradecido de haber comprado 2 flipies de zarzamora. Aunque mi mami, dice que no acepte regalos de extraños, comentó la pequeña algo desmotivada mientras observaba con deseo el flipie que tenía en sus manos. Pero, como eres adivino, me lo das porque mi mami me dio permiso, ¿cierto? Dijo felizmente mirándome antes de comenzar a beber el flipies. Gracias, adivino. Claro, supongo, de nada, respondió Lincoln sorprendido por el pensamiento de su pequeña. Con una alegría aún mayor a la que venía trayendo, la pequeña niña permanecía degustando a pequeños sorbos su flipie, mientras dejaba escuchar un tarareo alegre. Lincoln le parecía familiar la tonada, pero no estaba seguro de dónde, pero antes de que la curiosidad se formara en pregunta, la pequeña niña habló nuevamente. Ok, Xenor, ya tengo las preguntas, listo allá van, dijo la pequeña antes de dar otro sorbo al flipie. ¿Cuántos años tengo? ¿Cómo se llama mi mami? ¿Qué cosas me encantan? Y antes de poder seguir atosigando a Lincoln con más preguntas, este frenó su avalancha. Tranquila, pequeña, primero intentaré adivinar estas y luego vemos las siguientes, concluyó Lincoln mientras observaba a la pequeña niña aprobar su petición con un movimiento afirmativo de su cabeza. Déjame pensar, disimulando con un gesto de concentración,
Lincoln se preparó para responderle a la pequeña, que por fortuna dio preguntas que él sí sabía. Bueno, veamos, tienes 3 años, tu mami se llama Lana, y si no me equivoco te gustan muchas cosas, pero los animales, especialmente los reptiles, te encantan. Dijo Lincoln. Wow, en serio eres un adivino. Dijo la pequeña con ojos que brillaban con una intensa alegría y asombro. Ok, ¿ahora dónde vive mi papá? Con inocente curiosidad la pequeña niña presentó una pregunta que Lincoln no esperaba. El destino realmente puede ser cruel. La pequeña seguía manteniendo su felicidad a flote, pero por raro que parezca y contradictorio en sus preguntas curiosas, se sentía la pequeña carga de una sensación de tristeza y añoranza. ¿Cómo es él? ¿Lo puedes describir? Cada pregunta intentaba sonar normal, pero poco a poco la pequeña niña mostraba su inquietud por saber las respuestas de las preguntas que exponía una a una. ¿Él sabe de mí? Lincoln, que permanecía escuchando las preguntas de su pequeña, intentaba mantenerse fuerte y en calma, para evitar romper en llanto y abrazar a su pequeña, mientras gritaba al silencio de la noche que él era su padre. ¿Cómo se llama mi papi? Cada pregunta se volvía una apuñalada invisible en el corazón del albino. Escuchando en cada una de las consultas que realizaba su hija, él distinguía ese delicado tono de tristeza y añoranza, por la falta de aquella pieza en su familia. El dolor de su pecho era grande. ¿Cómo podía pedir perdón? ¿Cómo podía él pagar por lo que ha causado a tan inocente criatura? ¿Acaso a todos les sucede lo mismo? ¿Me llevarías con él? Lincoln, aún atento a cada pregunta de su pequeña, empezaba a sentir cómo flaqueaba su esfuerzo de mantener a raya sus emociones y sentimientos. Pero repentinamente, el albino escuchó una última pregunta. Era titubeante, dudosa y casi sin fuerza, que rozaba la melancolía. Esta obligó casi instintivamente a Lincoln a levantar la cabeza para observar a su hija. Él, quiere. Unos ojos que mostraban felicidad, estaban algo vidriosos, una sonrisa que mostraba inmensa alegría, aparecía solo con la imagen de una curva de alegría dudosa. Sus pequeñas y delicadas manos habían dejado en el suelo lo que sostenían, para poder abrazarse y reconfortarse a sí misma. Ahora mismo la pequeña, que se mostraba como un bello ángel, tenía el semblante de un frágil niño perdido. Vamos, Link, rompe esa ilusión, dile que su padre la odia y déjala ser libre de tú. La burlona voz soltó un comentario que no llegó a ni siquiera ser escuchado, fue ignorado y dejando en el olvido. Lincoln estaba con toda su atención en su pequeña hija. Tal vez por simple impulso, tal vez por los instintos de padre, o quizás la dolorosa imagen de su hija afligida, habían terminado por dar un vuelco decisivo en Lincoln. Ya no le importaba nada, ni las consecuencias o los problemas que podría terminar arrastrando en su próximo acto. Lo único que le importaba ahora era su hija, ella lo necesitaba y eso era suficiente para él. El albino se aproximó a su pequeña niña, se inclinó en una rodilla frente a ella, y mientras ella le observaba sin decir una palabra, Lincoln extendió sus brazos y la abrazó con todo su amor y cariño. Sus brazos cubrían fácilmente el pequeño y delicado cuerpo de su hija, podía sentir su calidez y los suaves latidos de su corazón, eran casi imperceptibles, pero él podía sentirlos y eso lo alegró un poco. Un suave perfume comenzó a percibir el albino en el aire, era una dulce y agradable fragancia, que parecía provenir de la pequeña niña, para ser más exacto de sus dorados cabellos. Sin pensar claramente, Lincoln pasó su mano derecha por la suave y lacia cabellera de la niña, la acarició con el mayor de los cuidados, como si del más delicado y bello tesoro se tratara, aunque para él, eso mismo era ella. La pequeña niña simplemente permanecía en silencio mientras era cómplice en un cariñoso afecto de un desconocido supuesto adivino. Ella no comprendía la situación o el porqué del abrazo, pero muy dentro de ella sentía alivio, calma, amor y alegría, por estar entre sus brazos.
Su corazón, que dudaba y temía por escuchar una respuesta mala en la adivinación de aquel desconocido, se esfumó en cuanto fue protegida en aquellos cálidos brazos. Pero, la pequeña no comprendía por qué sufrió ese cambio. Esa persona era un extraño y aún así le brindó aquellas sensaciones que solo sus seres amados podían darle. Lo único que su inexperta e infantemente pudo concluir con ello, era que aquel hombre era mágico. Con ese último pensamiento, la pequeña niña correspondió el abrazo de aquel desconocido, extendiendo sus brazos y entrelazándolos en el cuello de aquel hombre. Lincoln percibió los delicados brazos de su niña, envolviéndolo con calidez en su cuello. Un escalofrío recorrido su ser, él tenía ganas de llorar, quería quebrarse en llanto. Hace cuánto tiempo no sentía una muestra de cariño como esta. Su soledad lo había marginado de sensaciones así. Si no fuera por su amada mascota, tal vez ya no sentiría nada, o ya ni siquiera estaría aquí. Casi con su alma entregada en esa escena, que jamás pensó alcanzar ni en sus más deseados sueños, el albino habló. Lo siento, perdonón. Casi en un susurro Lincoln dejó que aquellas palabras las dijera su solitario y castigado corazón, tratando de expiar sus culpas. Un silencio prosiguió luego de las palabras de disculpa de Lincoln hacia su hija. ¿No que se disculpa? Consultó la pequeña. ¿Hizo algo mal? Preguntó nuevamente la niña, pero su voz sonaba triste. Apartándose un poco de su hija, Lincoln respiró un par de veces y volvió a hablar. En una maltratada estación de servicio. Toc toc toc. Un fuerte golpe a una puerta se escuchaba. Anciano, ¿sigues vivo allí dentro? Si te mueres, págame primero. Dijo Tabby sin importarles nada. Tranquila, mocosa, dame unos segundos, respondió Flip desde el otro lado de la puerta. Observando sus uñas a un lado de la puerta, permanecía Tabby esperando por su grotesco jefe, que se había tomado su tiempo en aquel cuarto de seguridad, donde fue a ver las cámaras de seguridad de su maltrecho establecimiento, solo con la intención de descifrar a aquel sujeto desconocido, no tanto, que lo conocía o peor, que sabía sobre su forma de ser, actuar y quién sabe cuántas cosas más. Abriendo de un solo portazo sin mediar cuidado en su pobre y despedazado inmueble, salió Flip, con una sonrisa en su poco cuidada dentadura. Con esa sonrisa de chimpancé moribundo. Supongo que sabes quién era tu cliente, o desafortunado amigo. Preguntó Tabby con una ceja levantada. No, ni idea quién era ese sujeto, pero encontré algo de chicle bajo el asiento que puedo vender. Dijo el viejo Flip, que restó importancia al desconocido de esa noche. En serio, me das asco. Dijo Tabby mientras miraba con desdén a su jefe. Dejando de lado tu repugnancia, tomaré un descanso. Necesito hacer una llamada. Dijo Tabby tajante. No puedes hacerla mientras trabajas. Dijo Flip molesto. Podría, pero prefiero que esa persona no te escuche o que tú no la escuches. Dijo Tabby contraatacando a su jefe. Interesante, jejeje, ¿tienes a alguien especial? Jejeje, será el cliente de hoy, jejeje, ok, ve niña. Dijo burlonamente Flip. Vete al diablo, anciano, insultó Tabby a su regordete jefe mientras se colocaba su chaqueta, ya que afuera del arruinado establecimiento corría una fresca brisa. No te escapes, mocosa, aún te queda trabajo por cumplir. Dijo Flip mientras la señalaba con su regordete dedo. Volveré en 30 o 40 minutos, y no te preocupes, yo cumplo mi palabra. Abriendo la puerta, la mujer de mechón púrpura se aventuró hacia el exterior de su local de trabajo. La noche seguía en su punto, la luna aún se mantenía oculta entre nubes grises que seguían jugando a insinuar con llover, pero por suerte, todavía parecía que no era el momento de esta. Dando unos pasos con sus llamativas y usuales botas blancas, Tabby se alejaba de la desgastada estación de servicio, tomando un sendero que solo ella sabía a dónde se dirigía.
En su solitario viaje hacia su destino, Tavi denotaba el silencioso ambiente en el cual se trasladaba, ni un ruido a su alrededor salvo por el de sus pasos. Un suspiro dejó escapar de su boca, este estaba cargado de fastidio por el monótono y aburrido momento que estaba pasando en su solitaria travesía, estaba empezando a crisparle los nervios ese mal rato. Por suerte ella se animó al saber que a donde se dirigía no estaba muy lejos. Unos 4 minutos aproximadamente pasaron en la caminata de Tavi, llegando a su destino. Un edificio se alzaba frente a ella de color negro y detalles rojizos, era bastante grande y llamativo, se escuchaba música viniendo desde su interior, que por cierto sonaba a gran volumen. En la entrada había una pequeña fila de no más de 6 personas visibles. Acercándose al establecimiento hasta casi llegar a la entrada, la mujer de mechón púrpura, se encontró con un hombre mayor, de contextura grande y algo regordeta. Este vestía, o mejor dicho lucía, una gorra violácea a cuadros sobre su cabeza rapada, un chaleco de cuero, bajo una remera con la frase "Viva el rock y viva la UD" escrito con letras enormes y una calavera en negro, unos jeans celestes algo gastados, pero con mucho estilo y por último unas botas totalmente negras y relucientes. Sin perder más el tiempo el hombre con regordeta apariencia habló. «Llegaste niña, pensé que ya no ibas a venir», dijo el hombre. «Disculpa la demora, pero me quedé atascada con el trabajo», dijo Tavi con una pequeña sonrisa mientras se rascaba su nuca. «Bueno, no te preocupes cariño. Aunque, debo admitir que nunca esperé que estuviese trabajando para Flip», comentó el regordete hombre. «No me siento orgullosa de trabajar para ese viejo», suspiró. «Pero, las cosas resultaron así», dijo Tavi decepcionada. «Aunque, gracias al cielo hoy me despediré de ese trabajo». «Y. ¿Volverás al rock cierto?», dijo el hombre. «Claro que sí, un tropezón no puede quitarme lo que más amo», dijo Tavi ilusionada y con una sonrisa. «Esa es la actitud niña, rock and roll», dijo el regordete hombre mientras con su mano hacía el clásico gesto de rock. «Ahora, ¿qué tal si seguimos con lo nuestro dentro? Aquí hace frío y yo estoy algo blando, por los años para aguantarlo», finalizó dando una opción el hombre desconocido. «Claro, Chung, entremos», dijo Tavi mientras palmeaba la espalda de Chung y se adentraban al establecimiento. Dentro del lugar se veía muy poco, había una escasa iluminación, solo unas pocas luces regalaban su brillo al interior del edificio, las cuales se repartían por el escenario y la barra de bebidas. Había una gran cantidad de personas en el interior del lugar, todos estaban eufóricos y alegres, escuchando la música a gran volumen de la banda que tocaba de momento en el escenario, su género era rock. Tavi, quien seguía a Chung, notaba el gran ambiente de su alrededor, era grandioso para ella, le encantaba estar en este tipo de lugares donde la música se escucha a gran volumen y la gente la pasa genial, además de que se escucha rock. Evitando distraerse demasiado para no perder de vista a Chung, Tavi se apresuró a seguir nuevamente los pasos de su enorme amigo. Por suerte para ella, Chung sobresalía por su tamaño y regordete cuerpo, eso realmente facilitaba localizarlo y seguirlo. Finalmente encontrando un buen lugar, Chung se sentó en una buena mesa, con un sillón como para 6 personas, no estaba demasiado lejos del bullicio, pero permitía poder hablar. Dando un gesto con su mano, hizo que su pequeña amiga apresurara su paso y fuese a donde estaba él. Una vez ambos sentados tuvieron una charla. «Bueno, y como dije Tavi, continuemos con lo nuestro», dijo Chung mientras ponía sus manos sobre la mesa. «Entonces, ¿la conseguiste?», dijo Tavi sin más vueltas. «Claro, además mantengo contacto con ella. Los años pasaron, pero ella no se olvida de los suyos», dijo sonriente Chung con algo de nostalgia. «¿Y cuánto?», dijo Tavi sin más. «¿Cuánto qué?»,
dijo el regordete hombre levantando una ceja con expresión de extrañado. Vamos, Chunk, sabes a lo que me refiero, dijo Tabi un poco malhumorada. Ah, una risa estrepitosa y ruidosa soltó Chung mientras se tapaba sus ojos con su mano derecha. Vamos, hombre, deja de dar vueltas, dijo Tabi esta vez molesta. Sacando de su bolsillo un pequeño sobre, Chung lo puso sobre la mesa y lo llevó hasta su pequeña amiga. Vamos Tabi, no me debes nada, y tampoco te cobraría, eres una amiga y compañera de rock, dijo Chung, que aún tenía hilos de su reciente risotada. Algo incómoda respondió Tabi. Gracias, pero quisiera darte algo por lo menos, ya que no fue fácil conseguirlo, ¿verdad? Todo lo contrario, dijo Chung. Le comenté que era para ti y me lo envió sin más. Eres una amiga preciada para Luna, ¿sabes? Luna es genial y una gran amiga a pesar de los años, dijo Tabi mientras veía sonriente el sobre. Tabi alargó su mano hacia el sobre, lo tomó y sin querer lo estrujo un poco, por su incontenible emoción. A este lo abrió y expuso su contenido. Dentro tenía una entrada con el nombre de un evento llamado Escúchame. Sus ojos inspeccionaron el pequeño pedazo de papel, y se iluminaron cuando encontraron el nombre Luna Laud. Realmente quiero verla brillar en el escenario, ella es increíble, dijo Tabi. Ella es toda una estrella. Será genial verla aquí de nuevo, donde todo comenzó en el viejo Royal World, dijo Chung. Brindemos, Chung, por Luna, la mejor estrella del rock, dijo alegre y eufórica. Claro, niña, concordó Chung. Volviendo a una escena de afecto en un supuesto hospital. Sobre tu padre, yo, lo siento, dijo Lincoln mordiéndose el labio mirando el rostro de su pequeña. Abrazando nuevamente a su hija, el albino insistió en hablar nuevamente. Me preguntaste si tu padre te quiere, ¿verdad? Dejando salir su amable sonrisa, Lincoln expresó sus sentimientos. Tu papá te quiere mucho, te adora, te ama con su corazón, él piensa en ti cada día, te imagina, te sueña, para él lo eres todo. Unas lágrimas acompañaron ese impulso de sentimiento de Lincoln. Unas lágrimas escaparon de los azulados ojos de la pequeña niña, cuando el desconocido le dijo que su padre la amaba. Las palabras que aquel hombre, que la tenía en un cálido abrazo, sonaron tan sinceras, tan verdaderas y llenas de amor, que parecían provenir de un verdadero padre. Lizzie sentía calma y alivio, el escuchar que su padre la quería mucho en boca de su adivino. Esto le ayudó a que la preocupación y la duda se desvanecieran, dejándole con una agradable sensación de ser querida. Sus ojos comenzaron a cerrarse poco a poco, a muestra por las altas horas de la noche que eran. Un bostezo escapó dejando atrás una sonrisa en su inocente rostro, acomodándose un poco en la calidez del señor adivino que conoció la pequeña Liz y se permitió dar alivio en aquel extraño. Lincoln pudo notar la paz y tranquilidad que se sumergía su pequeña hija, cuando ella reposó su cabeza en él. El albino sentía que por fin había hecho algo bien, después de tanto tiempo. Pero de momento no quería pensar en ello, ahora quería solamente seguir disfrutando del momento con su pequeña hija, ya que, tal vez no vuelva a tener esta oportunidad. Levantando el pequeño y delicado cuerpo de su hija, mientras Charles Jr. lo miraba y seguía detenidamente. Lincoln se dirigió al único mueble del lugar, el escritorio. Con un paso lento, el albino trató de no molestar a la pequeña de entre sus brazos, la cual no se hallaba dormida sino adormilada, algo consciente. Llegando finalmente hasta el mueble logró ver mejor el escondite donde hace unos momentos su hija se encontraba. En el suelo había varios crayones y unas hojas con algunos dibujos. En la mayoría de las hojas había dibujos de animales, pero en las otras había dibujos de su familia, su mami, sus abuelos, sus primas / sus tías y en una de un hombre, que parecía un dibujo sin terminar.
Por alguna razón el albino sabía a quién pertenecía ese dibujo, pero no quiso hacerse más daño pensando en eso, simplemente se limitó a juntar todos aquellos dibujos y crayones, y los acomodó sobre el escritorio. Bueno, salvo por un dibujo que apartó del resto y se quedó contemplándolo un rato con una sonrisa sincera y feliz. El papel tenía la imagen de una familia numerosa, que casi no cabía en la hoja, cada personaje de esta tenía un color distintivo que ayudaba a diferenciar del resto de los familiares. El dibujo era un trazo simple como lo haría cualquier pequeño niño, pero expresaba su cariño a su familia. Lincoln pasó ligeramente sus dedos por aquella hoja blanca de papel y sonrió, mientras contaba los integrantes de la familia. Parece que falta uno, suspiró. Dijo Lincoln apartando su mirada del dibujo a crayón. Preparando para acomodar a su hija en el como asiento del escritorio, el albino se dio cuenta que no podía dejarla. No porque él no quisiera, bueno, él no quería soltarla, pero debía hacerlo. La verdadera razón de no poder dejarla era, que su pequeña lo tenía agarrado del cabello, con los dedos entrelazados en él. Pensando una forma de zafarse de los delicados dedos de su hija sin lastimarla o despertarla, Lincoln terminó siendo sorprendido al escuchar de su pequeña niña, un susurro. Un susurro que no esperaba que pronunciara ciertas palabras. Papi. Fue lo que dijo la pequeña débilmente. El conejo extraviado. Lizzie Laud es una pequeña niña de 3 años de edad, muy energética y alegre. Ella tiende a ser muy amorosa con todos. Tiene un gran amor hacia los animales, al igual que su madre, pero los favoritos de la pequeña son los reptiles. Su vida es alegre, juega mucho y en todo momento, le gusta pintar y dibujar, también le encanta que le presten atención y suele ser un poco curiosa, además le gusta que la abracen. Casi siempre acompaña a su mami a todo lugar que va, ya sea, que vayan de paseo, de compras, o al trabajo, lugar donde Lizzie suele jugar con los pacientes de su mami, los cuales son animales. Además, a su mami no le agrada mucho la idea de dejarla con una niñera y no quiere molestar a su familia con algún favor. La pequeña Laud tiene un gran amor a su familia, tanto con sus primas y su primo, sus tías, su abuelo y abuela, y sin necesidad de mencionar a su mami y las mascotas de la familia. Ella admira y quiere a cada uno de ellos, aunque la pequeña Lizzie tiene con algunos un vínculo más cercano, su mami por obvias razones, las mascotas de la familia, Leia y su tía Lenny. Con estos integrantes de la familia la pequeña tiene una relación más fuerte, ya que con ellos se lleva muchísimo mejor. Lizzie y su mami antes vivían con sus abuelos, pero por ciertas circunstancias y decisiones que tomó su mami, ahora viven en un apartamento a unas cuantas calles de la casa Laud. Lizzie no supo el porqué de esto, pero aún así su mami la llevaba a visitar de vez en cuando a sus abuelos, algo que no hace con sus tías, o rara vez la lleva con ellas. En el reciente hogar de la pequeña Laud, no es muy grande pero aún así es un lugar lindo y cómodo, donde no le hace falta nada. Además, en el lugar donde está el apartamento, tiene su propia plaza de juegos, lo que es bastante bueno, ya que Lizzie siempre suele estar allí. Los días que comparte en su hogar, los pasa con su mami Lana Laud y su amada mascota Dete, una pequeña iguana, solamente ellas tres en su mundo. Acerca de su padre la pequeña Laud no sabe mucho, solamente lo que su madre le cuenta, antes de ir a dormir, en sus historias vividas con él. La pequeña siempre terminaba emocionada al escuchar los relatos de su mami, ya que cuando la oye hablar de su papi, ella lo hace sonar como la mejor persona del mundo. Pero, la pequeña siempre se preguntó, el por qué su mami nunca mencionaba el nombre de su papi, o de cómo era él. Lamentablemente para la pequeña Lizzie, cada vez que intentaba preguntar o averiguar sobre alguna de estas dos cosas, su mami sonreía y le decía que no podía decírselo, pero que tal vez algún día ella tendría la suerte de encontrarlo y atraparlo, para traerlo a casa. Esto siempre lo decía con un hilo triste en su voz su mami.
Aquellas palabras que su mami siempre le decía en su intento de averiar sobre su papi, no hacían más que incrementar la curiosidad. Sin más, la pequeña terminaba jugando con su imaginación, intentando armar una imagen de su papi, aunque Lizzie siempre terminaba poniéndole una cola y unas alas a su papi, casi como un dragón, ya que para ella eso sería lindo e increíble. La inocente curiosidad de la pequeña Laud en saber cómo era su papi o cómo se llamaba, terminó por influenciar sus infantes sueños, dejándola con un recurrente sueño agradable. Más que un sueño, un simple deseo. El curioso sueño de Lizzie siempre comenzaba de la misma manera. Ella estaba junto a su mami tomada de la mano mientras daban un paseo por el extenso parque Tal 3 de Royal Wood. La imagen que la pequeña contemplaba de aquel lugar, le daba la imagen de un lugar fantástico, ya que era distinto a lo que habitualmente ve. Ahora los árboles parecían ser mucho más alto de lo que recordaba, le daban la sensación de que estos llegaban a tocar el cielo. El sol iluminaba con una cálida luz que se sentía casi capaz de tocarla. El cielo lucía un celeste azulado que, por alguna razón, se parecía al mar que aparece en la televisión. El césped que se extendía por todo el suelo, parecía ser una alfombra por lo suave y cómoda que se sentía, salvo que en esta crecían bellas flores multicolores. Y el lago era como un espejo al cielo, que reflejaba su misma imagen, solamente que ésta agregaba el detalle de los peces que nadaban en él. Realmente la vista que tenía Lizzie era de un lugar fantástico como un cuento de hadas. Sin más, la pequeña Laud dio unos delicados tirones a la mano de su mami para poder decirle sobre lo que ella estaba viendo y decirle sus increíbles sensaciones. Pero, antes de ello, Lizzie observó a la distancia, no tan lejos, cerca de unos árboles, los que parecían ser los más altos del lugar, un grupo de animales mirándola. Estos eran los que residían o habitaban en el parque, y solían jugar con la pequeña cuando ésta venía junto a su mami de paseo. El grupo de animales se los veía felices y emocionados al ver a la pequeña Laud, y lo mismo sucedía con esta. Repasando su mirada por cada uno de los pequeños animales mientras se plasmaba su alegre sonrisa, Lizzie reconoció a cada uno de ellos. Bueno, salvo a uno que se distinguía y sobresalía fácilmente del resto, por su blanco pelaje. La pequeña Laud no lograba reconocer o recordar a ese animalito, de su lista de amigos animales, que la miraba algo dubitativo y preocupado. Pero por algún extraño motivo ese único animalito le hacía sentir algo muy familiar y muy entrañable sensación. Mami, mira, mira, mira. Sin dejar sus delicados tirones, Lizzie señaló hacia el pequeño animalito mientras llamaba a su mami. Mirando en dirección hacia el pequeño animalito, Lana sonrió y habló en tono dulce y cálido. Hace tiempo que no veo tu blanca cabellera. Mami, ¿quién es? Dijo Lizzie curiosa. Cariño, es normal que no lo recuerdes. Dijo Lana, pero, él te cuidó cuando eras muy pequeña, ¿sabes? Continuó Lana con una sonrisa que parecía no caber en su rostro. Además siempre te gustaba jugar con su blanca cabellera, te llamaba siempre la atención. Dijo con una pequeña lágrima en su ojo. Por cierto, tu primera palabra se la diste a Lara. Sonó feliz al decir esto su mami, aunque algo triste también. Sin apartar su vista de su mami, Lizzie permanecía en silencio sin comprender a qué se refería su mami con esas palabras que le dijo, aunque por alguna extraña razón sentía muy dentro suyo que comprendía lo que dijo. Volviendo su atención al pequeño animalito, la pequeña Laud observó cómo este comenzaba a alejarse entre saltos, hasta que poco a poco se adentró hacia el grupo de árboles, pero no sin antes dar una mirada hacia atrás dirigida a la pequeña niña, una mirada algo triste. Sin demoras la pequeña Lizzie soltó la mano de su mami, la cual no opuso resistencia, y se dispuso en correr hacia la dirección del pequeño animalito blanco que la dejaba atrás. Mientras corría volteó su cabeza para mirar a su mami. Mami, ya vuelvo, quiero conocer a ese conejito.
dijo la pequeña Laúd con su curiosidad a flote, sin dejar de correr. Ve con cuidado Lizzie, y no le hagas demasiadas travesuras a papi, dijo Lana con una sonrisa mientras sacudía su mano en despedida a su hija. Sin poder entender la última parte que mencionó su mami, la pequeña se aventuró entre los árboles, para buscar a el pequeño conejo blanco. Al otro lado de la agrupación de árboles aparecía un escenario mucho más fantástico del que el parque había dejado ver hasta entonces el parque. La imagen que contemplaba Lizzie era fantástica, parecía una selva oculta. Había toda clases de plantas, las cuales eran como de cuentos de hadas, tenían todo tipo de tamaño y colores. Una música de trasfondo se comenzó a escuchar, parecía similar a alguna que su tía Luna tocaba cuando la visitaba, pero por alguna razón era algo distinta, esta no era tan ruidosa. Sin dejar de correr, la pequeña seguía en la búsqueda del pequeño animal blanco, que para mala suerte perdió de vista. Un poco decepcionada comenzó a bajar poco a poco la velocidad de su carrera, mientras miraba a todos lados buscando alguna señal del cojito blanco. ¿Dónde se habrá ido? Pensativa se dijo a sí misma la pequeña Laúd. Repentinamente unos arbustos naranjas comenzaron a sacudirse poco a poco, hasta que un mecho blanco salió de este. Lizzie, sorprendida por esta aparición, fue pronta dejada de lado, para que su alegre sonrisa tome su lugar. Acercándose con cautela y mucho cuidado de no hacer ruido, Lizzie avanzaba en la punta de sus pies, evitando que el pequeño conejito la escuche y escape. Ya casi al alcance de sus manitas, la pequeña Laúd lanzó sus manos en dirección hacia el pequeño mochan blanco a través de los arbustos naranja que lo mantenía escondido. Pero antes de que pudiese siquiera alcanzar al dueño del mechón blanco, esta desapareció mágicamente. Desconcertada y confusa, Lizzie se preguntaba qué sucedió. Conejito, conejito, ¿dónde estás?, decía Lizzie mirando a través del arbusto. Una imagen apareció de frente a la pequeña Lizzie, familiar hasta cierto punto, pero distinta por un individuo. Detrás de aquel arbusto había lo que parecía ser una fiesta de té, igual a las que Leia le hacía jugar con ella. Pero en esta había un conejito sentado en la mesa. La pequeña Laúd corrió con sorpresa y alegría hacia el pequeño conejito. ¿Tú preparaste todo esto?, con ojos asombrados consultó Lizzie. A lo que el conejo blanco asintió. La pequeña niña se sentó felizmente al lado del pequeño conejo, mientras jugaba a que servía una taza de té para ella y para su nuevo amigo. Dando un pequeño sorbo para seguir el juego, Lizzie se propuso a charlar con su nuevo amigo. «Señor conejito, ¿usted conoce a mi mami?», dijo Lizzie curiosa. A lo que el conejo asintió. «¿Usted conoce a mi familia?», dijo nuevamente la pequeña. A lo que nuevamente asintió el conejito blanco. «¿Me conoce? ¿Sabe mi nombre?», dijo mientras sorbía su té imaginario Lizzie. A lo que el conejo asintió energéticamente. «¿Eres un conejo mágico?», dijo Lizzie. A lo que el conejo blanco negó con su cabeza sacudiendo sus orejas. «Entonces, no puedes hablar», dijo Lizzie, a lo que para su asombro el conejo le respondió. «Sí puedo, Lizzie», dijo el conejo 6. Lizzie, con un brillo de asombro en sus ojos, no podía dejar de mantenerse sorprendida por lo que escuchó del pequeño animal blanco. Sin poder contenerse se abalanzó sobre este y lo abrazó con mucho cariño. «Wow, eres increíble, ¿quieres ser mi mascota? ¿Quieres venir conmigo a mi casa? ¿Quieres?», dijo Lizzie sin mermar su emoción. «Tranquila hija, tranquila», una voz distinta sonó a la del conejo. «Iré, tranquila, iré contigo a donde quieras que me lo pidas». Esta tenía un tono más amable y era familiar. Repentinamente se vio otra vez sorprendida la pequeña Laúd, pero no solamente por el cambio de voz sorpresivo del pequeño conejo, sino que también se dio cuenta que el conejito que abrazaba dejó de ser pequeñito y también dejó de ser un conejo.
Ahora mismo estaba abrazando a un señor por el cuello. Y además por alguna razón Lizzie se sentía a gusto abrazando a aquel señor, que si no se equivoca dijo algo importante. «Disculpe señor, pero, ¿quién es usted?», dijo dudosa Lizzie con intriga en saber si escuchó bien. «Sucede algo hija, allá se seguro es de té, se está quedando sin alimento», sonaba amable su voz y comprensiva. «No te preocupes, compraremos más cuando vayamos a casa». Era muy familiar su voz, pero no podía recordarla. «¿Quieres seguir jugando un rato más, hija?». Los azulados ojos de Lizzie se humedecieron un poco al escuchar aquella voz. Intentó mirar hacia arriba para poder distinguir el rostro de aquel individuo, que era tan familiar pero tan desconocido a la vez. Lamentablemente sus ojos llorosos y la luz del sol no dejaban distinguir la imagen de aquel hombre. Solo distinguía su silueta y su cabello, el cual era al igual que el del conejo totalmente blanco. La pequeña Laúd estiró su mano hacia aquel cabello blanco y se dispuso a jugar con este, entre sus dedos entrelazándolo en ellos. «¿Todavía te gusta jugar con mi cabello, igual a como cuando era una pequeña y hermosa bebé en mis brazos?», dijo esbozando una sonrisa aquella amable voz. Con dudas Lizzie mantenía una palabra en su boca que deseaba dejar salir, para poder esclarecer sus dudas. Pero con una vaga decisión que parecía una consulta en pregunta dejó salir aquella palabra. «Papi». Fue lo que dijo la pequeña débilmente. «Sí, Lizzie», una sonrisa finalizó aquella oración que se difuminó en una blanca imagen. Siempre el mismo suceso, siempre el mismo final, para aquel sueño. Siempre sin poder descubrir la imagen de aquel hombre, el cual nunca revelaba a pesar de la curiosidad de Lizzie. La pequeña como todas las veces, despertaba en su cómoda cama con su mami al lado. Pero esta vez eso último cambió. En el supuesto hospital. «Papi», fue lo que dijo la pequeña débilmente. El albino no creía lo que escuchó, y se preguntaba a sí mismo si quizás solo fue su imaginación, pero muy dentro de la sabía que aquellas palabras realmente se escucharon. Unos pequeños ojos se abrieron lentamente dejando ver un tono azulado nuevamente y mostrando que una pequeña niña volvía a estar despierta. Su delicada y aún somnolienta mirada, que lucía húmeda por ínfimas lágrimas que soltó en sueño, quedó fija en la imagen de la única persona que la acompañaba de momento en el lugar. La pequeña no distinguía la imagen de aquel hombre, pero su silueta lucía igual que la de su sueño. Sin pensarlo o dudarlo Lizzie repitió aquella palabra, pero sin dudas esta vez. «Papi», dijo Lizzie. Poco a poco una sonrisa empezó a crecer en la pequeña, al mismo tiempo que su alegría y energética actitud apareció. «Papi, papi, papi», decía repetidamente Lizzie en un tono jocoso. Lincoln permanecía en silencio tratando de procesar las palabras de su hija. Él no sabía qué decir o qué responderle, ¿acaso ella lo reconoció o solo está confundida? Sin más el albino hizo una pregunta. «¿Soñaste con tu papi, Lizzie?», preguntó Lincoln. La sonrisa se desdibujó del pequeño rostro de Lizzie, fue como si le arrebataran algo prontamente y ella no pudiera hacer nada. «Oh, solo fue otro sueño», dijo Lizzie sin más y con la desilusión a flote en sus ojos. A Lincoln le dolió ver a su hija con esa reacción, se sentía un asco por quitarle esa sonrisa con su pregunta. Forzando una falsa sonrisa el albino trató de hablarle a su hija, pero ésta lo hizo antes. «Vi a papi, de nuevo, en mis sueños», comenzó a comentar sobre su sueño la pequeña Lizzie. «Fue muy amable conmigo», sonrió nuevamente la pequeña Laúd mientras frotaba sus ojos de una manera tierna. «Me sonrió y me hizo sentir súper especial», su ilusión resurgió. «Además él me dijo que yo de bebé». Antes de continuar Lizzie notó sus dedos entrelazados en el cabello castaño de su adivino desconocido.
Al ver esto quiso apartar su mano para no molestar, pero antes de poder hacerlo una mano mucho más grande que la suya, la tomó en un delicado y cuidadoso apretón, evitando que alejara. ¿Te gustaba jugar con su cabello cuando eras una pequeña y hermosa bebé?, dijo Lincoln completando la frase incompleta de su hija. Lizzie abrió sus ojos con gran sorpresa al escuchar su frase ser completada por aquel que la acompañaba. ¿Usted adivinó?, preguntó en duda la pequeña. Sin decir una palabra, y sin responder, Lincoln cerró sus ojos, y con su mano y el de su hija juntas, dieron un delicado y constante tirón a su cabello castaño. Poco a poco este empezó a apartarse junto al gorro que vestía hasta que ambos cayeron al suelo cuando no pudieron mantenerse aferrado a la cabeza del albino. Al descubierto quedó la blanca melena de Lincoln, se mostraba algo descuidada y despeinada, por el uso de aquella peluca y gorro. En silencio permaneció unos breves momentos, los que parecieron eternos. A lo que Lincoln acompañó abriendo lentamente sus ojos y posando su mirada en la pequeña que aún cargaba en brazos. Esta tenía sus ojos abiertos sin creer lo que veía, toda su atención se dirigía hacia la blanca cabellera que apareció abajo aquella falsa cabellera y el gorro. Sin poder contenerse, la pequeña alzó sus pequeñas manitas y las dirigió hacia aquella nueva cabellera, la tanteó y la tocó buscando saber si esta era real. Una vez más la pequeña entrelazó sus delicados y finos dedos en el blanco cabello de Lincoln, y mientras sentía un pequeño ardor en su nariz, y humedad en sus mejillas, ya enrojecida preguntó con algo de preocupación y ansiedad en su voz. «Papi». Su dulce voz sonó. «Sí, Lizzie», una sonrisa finalizó aquella oración que a pesar del nerviosismo era sincera y gentil, como solo Lincoln podía mostrar. Finalizando aquellas inseguras palabras, el albino observó a su pequeña esperando ver cómo reaccionaría ella. Quizás se molestaría por no haberle dicho en primer lugar, por haber dado tantas vueltas, o tal vez grite de rabia. No, esa sería la reacción de Lola, pensó Lincoln. Luego de que esa idea desvaneciera, unos pequeños brazos se abalanzaron hacia él aprisionándolo en un abrazo por el cuello, que poco a poco lo comenzaba a apretar con más y más fuerza. Lincoln quedó sin reacción alguna, hasta que escuchó a su hija nuevamente hablar. Yo, tengo un papi, Unas palabras que mostraban paz se escucharon. Lo estoy abrazando, dijo Lizzie con una voz algo quebradiza. Ya, no, es un N, suena O, ¿verdad? La pequeña Laud soltó un pequeño llanto mientras hundía su rostro en el cuerpo de Lincoln. No te preocupes, hija, no es un sueño, dijo suavemente Lincoln mientras correspondía al abrazo de su hija. Un momento entre padre e hija tomó lugar en el supuesto hospital, dejándolos solamente con la necesidad del cariño, pero, de repente un gruñido malhumorado se escuchó en el lugar. El albino miró preocupado hacia donde provenía el sonido, pero descubrió que se trataba de su amada mascota, que se mostraba algo celoso y dolido por no ser parte de aquella escena. «Ok, Charles, tú también eres mi niño, así que ven», dijo Lincoln. Con una sonrisa compartida entre el albino y Lizzie observaron al enorme San Bernardo acercarse aceleradamente hacia ellos, pero se detuvo antes de dar una clásica tacleada suya, de las cuales Lincoln estaba tan acostumbrado. «Gracias al cielo, Charles», dijo Lincoln mirando con complicidad a su mascota. Luego de compartir una escena de padre e hija, y su perro, la pequeña Lizzie miraba muy intrigada a su padre, con el deseo de hacerle una pregunta. El albino se dio cuenta de eso y sin más habló. «¿Sucede algo, cariño?», dijo Lincoln mientras acariciaba a Charles. «Es que», decía Lizzie con duda. «Puedes preguntar lo que quieras», dijo Lincoln con una sonrisa buscando darle confianza a su hija. La pequeña Lizzie, tomando valor, decidió preguntarle a su papi. «¿Por qué no vienes a casa?», dijo Lizzie curiosa y algo triste.
Lincoln estiró su mano hacia la pequeña cabeza de su hija, y la acarició al igual como lo estaba haciendo con Charles Jr. Me encantaría poder, dijo Lincoln al mismo tiempo que pensaba una forma de decirle a su hija, que él no podía estar con ella por motivo de adultos, personales y familiares. Por suerte pudo encontrar una manera. Pero hice una promesa hace mucho y ahora no puedo estar con nadie. Finalizó mientras daba una sonrisa triste que Charles Jr. notó. Los ojos de Lizzie miraron aquella sonrisa de Lincoln que por alguna razón no le gustó, y tratando de quitarla preguntó nuevamente. ¿Por qué hiciste esa promesa, papi? Lincoln cambió su triste sonrisa por una más cálida y le respondió a su pequeña. Ni siquiera yo lo sé, hija, pero no me queda de otra que cumplirla. Sacando de uno de sus bolsillos su celular, el albino se dispuso a fijarse en la hora. Este se percató lo tarde que era y volvió su mirada a su pequeña niña para hablarle preocupado y alarmado. ¿Por qué estás despierta tan tarde?, dijo el albino pensando en la situación de su hija mientras miraba a todos lados. ¿Y por qué estás sola en un hospital? La pequeña soltó una risilla por la reacción de su papi y por lo gracioso que se veía. Jejeje, no, es un hospital, papi, aquí trabaja mami, dijo Lizzie risueña. En serio, debí imaginarlo, suspiró, dijo el albino mientras se rascaba su nuca. ¿Pero por qué estás aquí a estas horas?, insistió Lincoln nuevamente con su pregunta. Bueno, iba con mami a casa cuando vimos un perrito herido y solito, dijo Lizzie triste. Ella vio que estaba malito y dijo que era una emergencia, y vinimos muy rápido aquí en la camioneta roja para ayudar al perrito. Continuó Lizzie con su relato. Ella me dijo que espere aquí mientras lo ayudaba, y entró allí con una amiga suya. Lizzie señaló la puerta que tenía una luz roja parpadeante arriba. La pequeña mostraba preocupación por el animalito y Lincoln lo notó en su relato, así que él buscó animarla, aunque sea un poco. Nuevamente el albino acarició a la pequeña mientras le sonreía. No te preocupes, tu mami es la mejor cuando se trata de ayudar o cuidar animales. No hay nadie que la pueda superar, dijo Lincoln con toda confianza, siendo él quien conocía perfectamente a Lana. Seguro ella lo ayudará y estará mejor que nunca el perrito, confía en tu mami, yo confío en ella, dijo Lincoln con una sonrisa un poco de vergüenza por lo que estaba diciendo. Jejeje, ¿quieres a mami? Jejeje. Con una sonrisa en su rostro y un mejor ánimo Lizzie respondió a su papi. A ti también te quiero, igual que a los demás, dijo Lincoln aún más sonrojado que antes. Lizzie se sonrojó un poco por las palabras de su papi, no esperaba que alguien aparte de su mami le dijera eso, pero le agradaba oírlo de su papi, la ponía muy feliz. Un ladrido sonó interrumpiendo a padre e hija, era Charles Jr., que parecía querer oír que le digan que también lo querían. Ok, Charles, a ti también te quiero, y Lizzie también te quiere mucho, dijo Lincoln mientras miraba de reojo a su hija que asentía a su respuesta. Te quiero así de mucho, dijo Lizzie mientras alargaba sus brazos a lo máximo que podía, haciendo que Charles Jr. responda con una sonrisa babosa y su agitada cola. Volviendo su mirada con ansiedad hacia la sala de operaciones del lugar, Lincoln quedó pensativo en cuánto se tardaría en salir Lana. Esto lo inquietaba un poco, ya que no creía que fuese lo más conveniente que ella lo vea. Para ser sincero, el albino no quiere imaginar lo que podría pasar si ella lo encuentra aquí después de tanto tiempo. Lizzie, ¿cuánto lleva tu mami allí?, preguntó Lincoln señalando la sala de operaciones de la veterinaria. Mucho, pero ya no le debe faltar mucho, dijo la pequeña Lizzie. ¿Has estado aquí tú solita?, preguntó Lincoln algo preocupado. ¿Estás bien? ¿No te aburriste?, consultó nuevamente el albino. Sí, yo solita aquí siendo buena niña,
dijo Lizzie orgullosa. A veces sí me aburro, contestó la pequeña mirando hacia donde se encontraba su mami. Pero, no me molesta ya que mami está ayudando a los animalitos y eso me gusta. Dijo sonriente Lizzie. No me molesta esperarla, puedo dibujar o jugar con los pacientes de mami hasta que mami termina. Lincoln miró a su hija con gran orgullo y con gran cariño, plasmándolo a su vez en una sonrisa solo para ella. Eres una buena niña Lizzie, dijo Lincoln mientras acariciaba y sacudía levemente la dorada cabellera de su hija. La pequeña Lizzie sonrió con el sonrojo en sus mejillas ante la acción de su papi. Además porque estoy aquí nos encontramos jejeje, anunció feliz la pequeña Laúd. Ahora debes ver a mami, propuso Lizzie. El albino no quería desilusionar a su pequeña niña, pero él no podía encontrarse con Lana, es más ella no debía siquiera saber que él estuvo aquí o que habló con su hija. Lincoln no quería que esto repercutiera en la familia Laúd por boca de su hija Lana, el mejor que nadie sabe lo que esto provocaría. Esto con respecto a las demás chicas Laúd, sería una nueva lucha entre Laúd, sin exagerar. Lo siento Lizzie, pero no puedo quedarme mucho más tiempo, debo de irme pronto, dijo Lincoln con un tono gentil y genuino. La pequeña Laúd dirigió su atención hacia su padre con una mirada insistente que expresaba su súplica de que no se fuera. Después de todo, ella acababa de encontrar a su papi, después de pasar tanto tiempo sin uno, de desear tener uno, ella por fin lo halló. Y ahora él se tiene que ir nuevamente, su capricho de niña se encendió y pedía a gritos que no dejara ir a su papi, con una sola palabra se expresó Lizzie. No, dijo Lizzie en un susurro. No, respondió nuevamente la pequeña, pero con voz más clara. No quiero, empezaba a mostrar más negativa en su postura Lizzie. Por fin estás aquí, quiero que te quedes. Comenzó a parecer más a un berrinche lo que hacía Lizzie. No quiero. Unas pocas lágrimas brotaron de los ojos azulados de Lizzie. Quiero que te quedes y juegue conmigo. Quiero pasear contigo y tu perrito. Quiero estar más contigo. Y siguió con su desacuerdo en la partida de su papi Lizzie. Lincoln comprendía que le había dicho, era egoísta y difícil de aceptar, ya que su pequeña niña, al fin tenía un papá, algo que estuvo deseando quién sabe por cuánto tiempo, y él ahora le estaba arrebatando esto. Pero, no era que lo hiciera con mala voluntad, pues el albino sabía que si seguía con ella no traería más que problemas tanto para ella como para toda la familia Laúd. Así que lo único que quedaba por hacer era intentar convencerla a su hija de alguna manera. Mira Lizzie, comenzó su charla Lincoln. No quiero, dijo Lizzie mientras frotaba su ojo izquierdo secando sus lágrimas. Enmudecido que Lincoln por la respuesta inmediata de su pequeña niña, pero en vez de molestarse o tener una reacción negativa el albino sonrió y dejó salir su risa. La pequeña lo miró sin entender la reacción de su papi. Esto me trae recuerdos, dijo el albino mirando hacia el techo. Tu mami se enojaba de la misma manera. Continuó hablando Lincoln mientras notaba la atención de su hija. Aunque ella era algo más agresiva. ¿En serio?, consultó Lizzie incrédula. Si te contara todo lo que sé de ella te sorprenderías, dijo Lincoln sonriente. ¿Puedes contarme?, preguntó la pequeña aún quitándose la humedad de sus lágrimas. Yo quiero saber. A Lincoln se le ocurrió una idea, de cómo poder irse de aquí con la aprobación de su pequeña niña. Ahora le quedaba rogar que funcionase. Bueno, Lizzie, ¿qué tal si hacemos esto?, dijo el albino tratando de sonar seguro. Yo me tengo que ir ahora. Lincoln notó que su hija estaba por negarse cuando volvió a decir sobre lo de irse, pero llegó a poner su dedo índice sobre su pequeña boca de su niña, evitando que lo interrumpiera. Pero te prometo que volveremos a vernos.
Lizzie abrió los ojos con sorpresa casi convencida, pero aún así insistió en hablar. Mami me dijo que si te contaba te trajera a casa. Parecía seria en sus palabras la pequeña, pero era difícil así cuando se esforzaba por hablar con el dedo del albino aún sobre su boca. Conociendo a tu mami seguramente lo dijo. Dijo el albino con una sonrisa y mirando hacia la sala de operaciones. Pero, Lizzie, no puedes obligar a las personas a hacer cosas que no puede, o no quieren. Dijo Lincoln en su rol de adulto. Tú, no quieres, quédate. Lizzie dijo esto último con una mirada triste. Lincoln tuvo un pequeño pensamiento fugaz, al ver a su hija con esa expresión y ese pedido. Diablo, eso es hacer trampa, eres igual a todas las Laud. No hay nada más que quiera que quedarme contigo, hija. Dijo algo triste el albino. Pero sería injusto hacer eso. En un susurro imperceptible dijo a lo último el albino. Para toda nuestra familia. Pero te prometo que te nos veremos de nuevo. Finalizó el albino con su amable sonrisa. Mirando a su papi con un poco de duda, Lizzie estiró su manita con su meñique extendido. Entonces es una promesa.